Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta hora doy gracias al Todopoderoso por esta bendición, por esta oportunidad de poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero que en esta oportunidad me acompañen a Mateo, capítulo 5, y vamos a estar mirando el versículo 3. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Rey, toda la alabanza, todo poder, todo imperio, Señor. A ti, precioso Rey de Gloria, nos rendimos, Señor, postramos nuestras vidas delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea tomando el control, la dirección de este tiempo, de este momento, Señor. Que seas tú hablándonos, ministrando nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, Señor. Que tu palabra, Señor, sea efectiva, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo, Señor, y que tú nos traigas a nuestra vida esa revelación, esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Espíritu de Dios, por favor, obra en nuestras vidas, obra en tu pueblo, obra en la iglesia, Señor. Toda aquella persona que está conectada, que está, Señor, escuchando este mensaje, Señor, que seas tú ministrando el corazón, que seas tú tomando la conciencia, la voluntad, Señor, y que podamos, Dios eterno, tener esa respuesta, tener esa fortaleza, tener ese aliciente, Señor, para nuestras vidas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tomando esta vasija, Señor, esta vasija de barro, Señor, limpiándola, Padre, y usándola conforme a tu perfecta voluntad, conforme, Señor, a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una palabra que tal vez la hemos mirado en muchas oportunidades, pero que el Espíritu Santo de Dios trae a mi vida esta palabra, porque una persona bienaventurada es una persona doblemente feliz por tener esa pobreza espiritual, es decir, reconocer que nuestra vida sin Él, sin Dios, no vale absolutamente nada, que nuestra vida sin el Señor no tiene ningún sentido. Por eso una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que sucede en su vida, si está en las manos de Dios, es Dios quien da la respuesta, es Dios quien da esa oportunidad, es Dios quien abre las puertas, es Dios quien cierra, es Dios quien trae esa renovación a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra vida sin Dios es un fracaso, que nuestra vida sin el Espíritu Santo de Dios es solo tristeza, desaliento, desánimo, dolor y amargura. Reconocemos que una vida sin Dios es una vida que terminará destruida y que terminará mal. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los pobres, los que anhelan, los que tienen hambre y sed de Dios, los que ponen su vida día a día delante de la presencia de Dios, aquel que reconoce que falla,
pero que en Dios está esa oportunidad, esa fortaleza. Una persona pobre en espíritu es aquella que no tiene en cuenta las críticas, los comentarios de la gente, sino que pone su mirada firme en el Señor, sabiendo que de Dios viene la respuesta, de Dios viene su recompensa. Alabo y exalto al Todopoderoso por esta palabra, porque cada día entiendo que definitivamente mi vida sin Él no tendría ningún sentido. Y quiero que miremos en Mateo, ahí más adelantico, en el capítulo 7, algo más que el Señor nos habla. Es un ejemplo muy claro de aquella persona que es pobre en espíritu y de aquella persona que cree ya saberlo todo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Poderoso es Dios, poderosa es su palabra. Entonces, ¿qué nos habla el Señor en esta palabra? Que cualquiera que oye esta palabra, es importante oír la palabra del Señor, pero también nos enfatiza en que no es solamente oír, sino hacer, ser hacedor de ella. Y cuando nosotros podemos ser hacedores de la palabra, podemos entender que nuestra vida está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Es necesario que nuestra vida esté fundamentada en Dios y en su palabra para poder alcanzar esa madurez, para poder alcanzar esa prudencia y para poder mantenerse en ese camino y alcanzar, destruir cualquier adversidad que se nos presenta. La vida viene llena de diferentes situaciones que muchas veces nosotros no programamos, no deseamos, pero que simplemente son resultado muchas veces de nuestras decisiones, otras veces son resultado de nuestro descuido espiritual. Muchas veces hay situaciones que Dios permite para que nosotros haya un crecimiento, una madurez, para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe pueda tener un grado más alto de firmeza. Y aquí el Señor compara esos dos cimientos, pero estoy mirando primero que el que oye las palabras, el que oye la palabra de Dios, el que hace, dice, el que la oye y la hace, es decir, la practica, lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué bonito es poder entender que esa cualidad de ser prudente, esa virtud de ser prudente, viene solamente de Dios, y lo podemos entender y lo podemos aprender y lo podemos vivir a través de la palabra. No es de otra manera. Es a través de la palabra que nosotros podemos llevar a cabo el ser prudentes. La prudencia va unida a la sabiduría que viene de Dios, y es esa capacidad que Dios me da para manejar cualquier situación, por más difícil que sea, sin perder el equilibrio, sin perder el enfoque por el cual estamos en esta tierra. En este mundo, dice la palabra de Dios, tenemos aflicciones. En este mundo tenemos diferentes situaciones, adversidades que se nos presentan. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque Jesucristo venció, y si nosotros estamos en Él, Él nos hace más que vencedores, y esa es la promesa. Entonces, cuando yo creo a esta palabra, no solamente la escucho, la obedezco,
y si la obedezco es porque va acompañada de una fe activa, de una fe que me lleva a la victoria sobre cualquier tempestad, sobre cualquier situación. Y es precioso mirar en el versículo 25 que aquella persona edificó su casa en la roca y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestras vidas deben estar fundadas sobre esa roca, sobre Cristo Jesús. Y vienen lluvias, vienen tormentas, vienen vientos, vienen diferentes situaciones a nuestra vida que muchas veces nos hacen tal vez desanimar, muchas veces nos hacen pensar, muchas veces nos hacen perder como el curso normal que llevamos en nuestra vida, pero que cuando miramos la palabra de Dios y podemos llegar a entender y a vivir esa palabra y recordar esas promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida, wow, podemos alabar, exaltar el nombre de Dios en medio de cualquier dificultad. En medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando, podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios está al frente, de que Dios tiene el control, de que Él sigue siendo Dios, de que Él sigue estando en el trono, y que si nosotros estamos en esa búsqueda constante de su presencia, en esa constante comunicación con Dios, en ese deseo continuo de organizar, de poner nuestra vida a los pies del Maestro, podemos tener la clara seguridad de que vamos a tener la victoria, de que vamos a tener la bendición, de que no va a caer, no vamos a caer, no vamos a desmayar, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque el que está en nosotros es el que nos da la fuerza, el que está en nosotros es el que nos anima, es el que nos levanta, es el que nos dice: no temas, yo te ayudo, levántate, inténtalo de nuevo, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Y esa palabra es la que me hace vencer cualquier problema, cualquier situación. ¿Qué debo pedirle al Señor? Que me capacite para vencer, para ser un vencedor, que me dé una fe verdadera, que me ayude a profundizar en su palabra, que no me quede en lo superficial, sino que cada día yo pueda profundizar en su palabra, pueda entenderla, pueda recibirla, pueda vivirla. Que tal vez ayer no fue mal, pero hoy es un día nuevo. Todos los días son una nueva oportunidad para volver a para hacer las cosas bien, para intentar, para reparar, para hacer las cosas de una manera diferente, conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Muchas veces hay momentos en que el enemigo quiere frustrarnos, quiere traernos tristeza, porque viene la enfermedad, porque viene la situación económica, porque viene la falta de oportunidades, porque uno siente muchas veces que los cielos se cierran a nuestro favor, pero cuando yo miro la palabra de Dios, puedo reconocer mis faltas, puedo reconocer mis errores, puedo pedir misericordia de parte de Dios, y ahí es cuando veo que el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y me levanta, me fortalece, me da palabra, me da ese aliciente para yo poder seguir, avanzar, crecer. ¿Cuál es la clave para tener esa victoria, esa fe, una fe de victoria? Creer en la palabra de Dios, creer, escucharla, oírla, ser hacedora de ella y en creer, encaminarme hacia lo que Dios ha hablado, hacia lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos, más profundos.
sus pensamientos. Muchas veces le damos lugar a la mente, a los pensamientos, y empezamos a tener frustración, empezamos a tener, no voy a salir de esta situación, o esta enfermedad está muy difícil. No, nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en aquel que le dio la autoridad a Moisés para abrir el mar cuando sus enemigos, cuando sus adversarios estaban allí. Pudo ver, oh santo, pudo ver Moisés cómo Dios peleó por él y por su pueblo, cómo Dios peleó por su vida, por lo que él le había encomendado. Pudo ver derrotados a todos sus adversarios, a todos sus enemigos, porque aquel que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido, definitivamente va a tener muchas dificultades, pero estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos a tiempo de pedir misericordia, estamos a tiempo de decirle: Señor, hazme un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser como este hombre prudente, quiero saber manejar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, porque tú estás en mi vida y yo quiero permanecer firme hasta el final. Entonces, en el versículo 26, ya siguiendo la segunda parte de este mensaje, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestra vida, si no está fundada en el Señor, si nuestra prioridad no es la vida espiritual, si nuestra prioridad no es nuestra relación con Dios, vamos a tener demasiadas dificultades, vamos a tener demasiadas inconvenientes, y en ese momento, por no estar fundada sobre la roca, sino en lo superficial, en lo de este mundo, en lo pasajero, pues vamos a ver que suceden muchas ruinas, muchos estragos. Dice ahí que grande fue su ruina. Oh poderoso Dios, que el Señor nos ayude para no ser insensatos, sino para ser prudentes, para cada día esforzarnos, para cada día buscar la presencia de Dios, para cada día comportarnos, corregirnos, y que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa fe de una victoria. Debemos todos los días proclamar esa fe de victoria. ¿Qué sucedió aquí con esta persona? O ese error tan grande que se puede cometer es el oír, pero no obedecer. El oír, pero no ser fiel a la palabra del Señor, no ser fiel a sus principios. En el momento de la bendición adoramos a Dios. En el momento de la tribulación también le adoramos. En cualquier situación adoramos y exaltamos al Todopoderoso, porque Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede fortalecernos. Por eso, aunque se levanten gigantes, no temerá nuestro corazón, dice por allá en un salmo. Aunque se levante contra mi guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque yo no voy sola, porque tú no vas solo, porque hay alguien que va direccionando tu vida, y es el Dios Todopoderoso, es el Dios de los ejércitos. Pero ¿qué tengo que hacer para recibir esa fe, esa victoria, esa bendición? Oír, entender la palabra de Dios, ser hacedora de ella y tener una fe de calidad, que yo pueda creer que si el Señor me da hoy una palabra, pueda yo recibirla, pueda vivirla, pueda decir: Señor, hoy voy a vivirla conforme a lo que tú me estás hablando. Por eso, amados hermanos, el Señor nos da dos ejemplos muy claros que nosotros debemos seguir en nuestra vida cristiana, o entender más bien en nuestra vida cristiana. Está en nosotros cuál de los dos queremos seguir, cuál de los dos queremos vivir, cuál de los dos
tal vez todos decimos, no, el que está fundado sobre la roca, pero no es solamente decirlo, es cada día subir un peldaño para alcanzar esa plenitud, para alcanzar esa madurez. ¿Y quién nos da ese crecimiento, esa madurez? Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios da testimonio que a pesar de las situaciones, a pesar de lo que se presente, tú y yo estamos ahí en la brecha, fortalecidos, porque es Dios quien nos da la victoria, es Dios quien nos da la bendición. Bendito sea Dios. Por eso en el versículo, vamos a mirar Juan, en Juan capítulo 14, es algo que nosotros debemos tener muy presente, muy en cuenta. Dice en el versículo 1 de San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, ¿por qué se turba nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces nos sentimos afligidos? ¿Por qué nos sentimos a veces, como decimos en nuestros términos coloquiales, achicopalados? Porque si hemos creído en aquel que puede levantar los muertos, en aquel que puede resucitar, en aquel que puede dar vida, en aquel que puede hacer todas las cosas nuevas, en aquel que puede levantarnos, ¿por qué se turba nuestro corazón? Porque muchas veces la fe nos falla, porque muchas veces hay duda en nuestro corazón, porque muchas veces hay incredulidad, y entonces la palabra del Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos en estos tiempos fortalecernos más en el Señor, en el poder de su fuerza, fortalecernos más a través de su palabra, poder meternos, sumergirnos en la palabra de Dios y no solamente proclamarla, sino creerla. Señor, quita toda incredulidad, arranca toda duda, todo desánimo, Señor. Permite que tu palabra, Señor, halle cabida en mi corazón y que yo pueda recibirla, pueda vivirla, pueda entenderla. Porque es Dios quien hace la obra en nuestras vidas, pero es necesario que tu corazón y mi corazón esté dispuesto para que esa palabra pueda ser cumplida, para que esa promesa tenga su cumplimiento. Bendito sea Dios. Entonces la palabra del Señor dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, no podemos dudar de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. No podemos dudar de que un día vamos a estar en la casa de Dios, de que un día vamos a estar en esas moradas eternas, pero que antes de eso debemos prepararnos, debemos arrancar de nuestra vida la incredulidad, la duda, el desánimo, la tristeza. Sé que hemos pasado momentos complicados como iglesia, como familia. Sé que cada uno de nosotros hemos tenido diferentes procesos en estos tiempos y vendrán tiempos más difíciles, más complicados, pero si está nuestra vida fundada en esa roca, vamos a poder vivir, aferrarnos a esta palabra, que aunque el mundo diga lo contrario, nosotros, esta palabra está escrita en nuestro corazón y es allí donde nosotros vamos a poder decirle a la adversidad, al problema, a la circunstancia, un momento, porque soy un hijo, una hija de Dios y a mí Dios me ha dicho esto y yo lo creo y yo lo confieso, yo lo proclamo y yo lo creo para mi vida, y empezamos a declarar la palabra de Dios y Dios se agrada de aquel que cree en Él, de aquel que tiene una fe viva, una fe de calidad. Esa fe requiere de la obediencia, obviamente, a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra me lleva a consagrarme, a tener una vida de intimidad con Dios, a tener una vida de búsqueda constante. No que sea perfecta. Nadie es perfecto, solamente Dios. Todos nosotros todos los días tenemos circunstancias, luchas,
la carne se levanta, ¿cierto? Pero si estamos ahí consagrando nuestra vida, negándonos a nosotros mismos, pidiéndole a Dios su fortaleza, su ayuda, porque solamente en ese estado de consagración, en esa búsqueda constante, vamos a obtener la victoria. Amados hermanos, es una invitación para que cada día fundemos nuestra vida en esa roca, que cada día vayamos a la fuente, no a lo que diga el hombre, no a lo que diga el mundo, no a lo que digan nuestros sentimientos, no a lo que digan nuestras emociones, sino a lo que diga la palabra de Dios. Por eso hay decisiones, hay cosas que nosotros debemos tomar muy firmes de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Así duela, hay decisiones que cada uno de nosotros debemos tomar. Debemos despegarnos más del mundo y acercarnos más a Él. Bendito sea Dios. En el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y empezamos a mirar, que no nos alcanza el tiempo, pero miramos cómo hay aquellos discípulos caminaron con Jesús, pero en sus corazones aún había incredulidad, aún había duda. Pero el Señor enfatiza en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, qué bonito es poder entender que no hay sino una fuente, que no hay sino un camino para llegar a la vida eterna, que es a través de Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, fortalecidos cada día en Él, en el poder de su fuerza. La fe que nos da la victoria es una fe activa, es una fe que todos los días se practica, es una fe que todos los días le habla a la adversidad, no va más, que le dice a la enfermedad basta, porque Dios nos ha llamado a tener esa autoridad sobre enfermedad, sobre toda situación, y es necesario fortalecernos en la fe para nosotros poder ver el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Es un camino que cada día aprendemos mucho más, cada día estamos ahí para que el Espíritu Santo de Dios nos dé las indicaciones, nos dé las instrucciones, pero no nos cansemos, hermanos, no desmayemos, perseveremos, estemos atentos, estemos buscando, estemos anhelando la palabra, la presencia de Dios, porque Dios en su tiempo nos va a dar la victoria. Oremos. Precioso Espíritu Santo, en esta hora yo te agradezco por tu palabra, Señor, te agradezco por lo que tú hablas a mi vida, Señor, gracias, Señor, porque muchas veces he sentido el desánimo, muchas veces miro las situaciones y se acaban nuestras fuerzas físicas, Señor, pero volteamos a mirar tu palabra, volteamos a mirarte a ti, Señor, y vemos que tú estás ahí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para restaurarnos, Señor. Tú estás ahí no para juzgarnos, Señor, sino para darnos esa victoria, esa bendición, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, cada día tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor. Corrige en nosotros todo lo deficiente, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Que no nos desanimemos porque vemos situaciones, vemos circunstancias difíciles, Señor. No permita que tu iglesia se desanime, Señor. Danos de ti, Espíritu Santo, en esta hora. Fortalece al cansado, al necesitado, Señor. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en la familia pastoral, Señor. Llénalos más de ti, Señor. Llénalos más de tu presencia, Señor mío y Dios mío. Padre, recuérdales esas promesas, Señor, porque ellos han sido testigos de tu poder, de tu grandeza, de tu misericordia.
misericordia, Señor. Bendice la iglesia en general, Señor. Mira a los que están pasando dificultades. Mira a tu siervo, mira a tu hija, mira todas las necesidades que hay en este momento, Señor. Pero vamos a ti, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes la respuesta, creyendo, Señor, que tú vas a hacer el milagro, Señor, creyendo que tu palabra es viva, es eficaz, y que si nosotros creemos, Señor, tú actúas conforme a esas riquezas de gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a aquel que está cansado, Señor. Levántalo, Señor. Renuévalo, Espíritu de Dios. Padre, si hay alguna persona nueva en esta hora escuchando este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en él, Señor. Que su vida, Señor, pueda ser entregada a ti, Señor. Que reconozca que una persona pobre en espíritu es aquella que necesita tu salvación, que necesita la llenura tuya, Señor, que necesita la presencia de tu Santo Espíritu. Aquella persona que está mirando por primera vez, Señor, que seas tú obrando, Señor, trayendo, Señor, esas revelaciones, entendimiento, Señor, porque necesitamos en estos tiempos, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor, volver, Señor, volver el corazón a ti, Señor, volver a esa intimidad, Señor, recordar esos momentos, Señor, de intimidad contigo, poderoso Dios, volver, Señor, como dice tu palabra, a esa senda antigua, Señor. En esta hora, Espíritu de Dios, obra. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, renueva. Espíritu Santo, libera, restaura, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va la afrenta, se va el oprobio, se va toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Todo cuerpo, Señor, es restaurado, Señor, para gloria, honra de tu nombre, Señor. En esta hora se va la duda, se va la incredulidad, Señor. Sale el desánimo, la tristeza, la amargura, el dolor, Señor. Tú llenas, Señor, los vacíos, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Tú llenas, Santo de Israel, el corazón. Tú llenas, Señor, tú suples. Tú abres puertas, Señor, donde no las hay, Padre. Tú haces, Señor mío, Dios mío, a los vientos tus mensajeros, Señor, para dar palabra de fortaleza. Oh, poderoso Dios, en esta hora, Señor, yo creo, Señor, que hay milagros que están sucediendo, Señor, que hay vidas que están siendo libres, Señor, que hay vidas que están siendo renovadas, Señor, que hay vidas que están siendo restauradas, Señor, que hay vidas que están siendo sanadas, aleluya, porque eres tú, Santo de Israel, el que hace la obra en cada uno de nosotros. Señor, danos una fe de calidad, danos una fe de la victoria, danos una fe, una hambre y sed por ti, Señor, para que cada día, Señor, podamos entender, podamos vivir, podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, podamos caminar, Señor, en tu voluntad, en tus caminos, Señor, no importando las circunstancias, Señor, no importando los problemas, no importando los vientos, Señor, que se arrecian cada día, Señor, pero tú eres más poderoso, Señor, y tú calmas las tempestades, Señor. Tú nos has dado esa autoridad, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, oh poderoso Dios, hoy creemos, Señor, que toda tormenta cae, oh Señor, que todo viento adverso, Señor, oh poderoso Dios, tú lo reprendes en el nombre de Jesús, Señor, y tú, Señor, nos da, Padre eterno, esta victoria, esa bendición, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Hoy nos levantamos en poder, hoy nos levantamos en autoridad, hoy nos levantamos, Señor, con un nuevo pensamiento, Señor. Tú nos renuevas nuestra mente, Señor, para vivir un tiempo de gloria, para vivir un tiempo de bendición, Señor. Hoy yo te adoro, te alabo, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás, por lo que has hecho en tu pueblo, en tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor, y por lo que harás, bendito Dios, porque es el inicio, Señor, de un nuevo tiempo, Padre, para ver gloria, para
para honra de tu precioso nombre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Amada iglesia, amados hermanos, sigamos adelante y que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Dios les bendiga.